Capítulo 10. Después de que Aurora fue despedida tan bruscamente de la casa, aquella tarde por Gabriel y sin que mediaran razones, a no ser las de orden psicológico, el problema era volver. Volver. ¿Cómo se hace para volver? Se van cerrando puertas alrededor de las personas. Un silencio cierra una, un gesto cierra otra, una palabra, la última. El pretexto no sirve cuando quedan tensiones pendientes entre dos seres. Ni sirve la excusa, ni sirve la palabra, ni sirve el silencio. ¿Cómo volver? Todo hace defensa alrededor de ambos. Cada uno construye su propia defensa y la construye con aquellas cosas en las que no cree. Qué difícil es volver. Qué difícil es vernos a nosotros mismos cuando nos oscurece la emoción. Pero qué difícil. Se rebuscan con cierta saña deliberada los hechos que pueden constituir mayor obstáculo o aumentar la distancia. Se olvidan todos aquellos que podrían restablecer la unión. No se recuerda la mirada que contradijo la palabra, esa mirada que tenía pendiente una esperanza, y vibra intensa y pesada la palabra de rechazo. Qué difícil, pero qué difícil es volver. Hubo algo íntimo que no encontró expresión, algo en abierta contradicción con la palabra, que tuvo, tal vez, miedo de ser expresado. Pero ese algo se refunde obstinadamente en el olvido, y cuando quiere asomar su tímida cabeza, se le da un golpe para que regrese al pasado, para que no entre en el presente, para que no anude el porvenir. Si volver, si todas las cosas que deseamos se consiguieran con el deseo. El deseo no tiene fuerza constructiva. El deseo, como la espera, es demoledor. Va destruyendo aquellas vías por las cuales podría convertirse en hecho. Va minando su propia ruta y anegándola en amargura. Desear es estar estático. Esperar es vivir dando vuelta a un mismo pensamiento, a una idéntica obsesión. Qué difícil, pero qué difícil es volver. ¿Dónde están, Aurora, todas tus verdades? ¿Dónde la afirmación de decir cuánto sientes y hacer cuánto piensas? ¿Dónde? Límpiate a ti misma. ¿Qué querrías ahora? ¿Puedes hacerte la pregunta? Si puedes, tal vez puedas también contestarla. Y si la contestas, tal vez encuentres la manera de resolverte. Dijo que te fueras. Dijo y repitió que no quería verte. Dijo que estaba cansado de ti. ¿Lo dijo? Sí, sí lo dijo. Lo que se dice es la expresión de la verdad solo a veces, pero aquello era verdad. Siempre estarás al margen de su silencio. Todo en él te es comprensible. Su alegría, su tristeza, su cólera, su actividad, su esperanza. Solo ignora su silencio. Cuando calla allá dentro de él mismo, quedas fuera, sin luz, sola, imposibilitada para entrar. No fue la palabra, fue el silencio que detrás había. Si no puedes entender eso, es inútil que trates de acercarte, porque todas las proximidades serán falsas. Es inútil. Volver, qué difícil. Pero qué difícil es volver. Debes encontrar una fórmula para ello. Aurora sale de su casa sin pensar ya en encontrar una fórmula, segura de no tenerla, pero también segura de que esa resolución le permite el regreso. Con ser tan corto el camino se le hace penoso y largo, no porque tenga prisa en llegar, sabe que llegará y no importa cuándo, sino porque no ha encontrado la palabra clave que anuda las cosas rotas. Y no son los hombres quienes poseen, ni pueden hallar, esa palabra. Ellos rompen y la mujer solo existe para construir sobre esas cosas rotas. La palabra. Una palabra como las que se dicen en los cuentos de hadas y que abre las puertas, levanta las alfombras, ilumina los tesoros, despierta a las durmientes, baja los puentes levadizos, duerme a los gigantes, conjura los maleficios, una palabra. Una sola palabra. Debe haber una para esto. Como en los cuentos. Abracadabra, palabra de raros ecos, de extraños poderes. Palabra mágica que ella no sabe. Rebusca sus recuerdos mientras camina. Ha de existir entre él y ella esa clave, y debe encontrarla a todo lo largo del corto camino. Cuando llame, ya tiene que tenerla. Ha de ser milagrosa, sonora, prepotente. Ha de responder a todo su llamado y ha de hacer surgir todas las esperanzas. Palabra milagrera. Hay quien la sabe, pero ella no. Ha de ser una sola, porque no le dará, la tensión del momento, tiempo para historias. Camina. Ha de tener la rápida acción ejecutoria de la sorpresa. Camina. La grama. Los árboles. La mañana. Las miradas de la gente. Gente que va. Gente que viene. ¿Dónde está su palabra? Es capaz, en su alocada cabeza esto cabe, de soltarle esa palabra misteriosa y ridícula. Abracadabra. Es capaz. Para no decirla, deberá tragarse el vocablo como una de esas cosas que por secas se pegan en la garganta. La dirá. La dirá porque no debe decirla y porque buscando su mágica palabra imposible, encontró solo esa. Retenerla es lo importante, va a ser difícil, como es difícil volver. Qué difícil es volver sobre los propios pasos cuando cada paso aumenta la distancia. Qué difícil. Pero qué difícil es volver. Aquí está la puerta. Levanta la mano, llama como de costumbre con un timbrazo largo seguido de uno muy corto. No.
como llamaría cualquiera, un extraño. Alguien que no hubiera nunca llegado a esa puerta. 3 timbrazos cortos. Es mala educación insistir, pero esto está por encima de la educación. No preguntará por él, tiene que hablar de otras cosas. Se sentará con alguno de los otros para platicar. Entre, señorita. Gracias, Juliana. ¿Cómo está hoy doña Teresa? Bastante mejor. Qué bueno. Esperar el eco de sus pisadas golpeando rudamente el suelo, parejamente, sincrónicamente. ¿Cómo conoce ella esa pisada? Sería capaz de reconocerla entre 1000. Suponerlo. Para esto no se puede usar la realidad, debemos emplear el recuerdo. Ahora puede estar tendido en la cama, leyendo un libro. Se parará sin motivo para mirar por la ventana hacia la calle. Dará una vuelta sin sentido por el cuarto. Desde el centro, observará las paredes y los muebles como si los viera por primera vez. Esto puede ser lo que él haga en este momento. Luego, se tenderá de nuevo con su libro. Puede reconstruir su posición, de costado, con un codo en la almohada y el libro enfrente. Al rato, cansado, se volverá sobre el otro costado. Lo ha visto muchas veces hacer eso y hasta se ha sentado silenciosa, en la otra cama, a mirarlo mientras lee. Ningún ruido llegado su cuarto. ¿Sigue leyendo o no está? No ha preguntado si está. No va a preguntar. Necesita que alguien se lo mencione voluntariamente. Da vueltas a la conversación colocando el tema, como quien coloca una luz para que alumbre mejor sobre una mesa, para que se le dé de improviso el nombre que espera. Pero no se le da. Vuelve a girar. Pero no se le nombra. Qué difícil es imbuir de nuestro propio interés a los demás. Toda esa plática es tiempo perdido. ¿Y para qué ha de servirle la palabra mágica si no tendrá cómo emplearla? Solo cuando se encuentre con Gabriel será menester contar con ella. Mientras tanto, puede usar las otras, las de todos los días, las que no significan nada, las que no abren puertas, ni bajan los puentes levadizos, ni despiertan a las durmientes, ni mueven los castillos, ni hacen volar las alfombras, ni conjuran los maleficios. ¿Qué tiene él que no tengan los otros? Recuerda que un día le dijo: cuando tú naciste, las hadas, porque todavía las hadas existen, vinieron a dejarte sus regalos. Naciste como en los cuentos, un día que las hadas estaban de fiesta, en ese día único del año en que se dedican a brindar presentes. Y una llegó para darte inteligencia, llegó otra, una hada luminosa, a darte belleza, la tercera te regaló bondad, generosidad te dio la cuarta, y hasta hubo una, cómo rió él con aquello, cómo se reía a carcajadas. Una vino y dijo, cerrando todas las magnificencias: y no será nunca calvo. ¿Qué tiene él? Seguro, los presentes de las hadas y el pertenecer, como ellas, a un cuento. Pero hubo también, como en los relatos fantásticos, una hada que no fue invitada a la fiesta. Era pequeña, maligna, perversa. Vino agorera para decir: será ciego a lo que tiene y solo lo verá cuando lo haya perdido. ¿Por qué agrega ahora este final al cuento? Ha de ser un oscuro deseo de maldiciones que despierta en ella su silencio. Al fin llegan sus pisadas, golpeando rudamente el suelo, parejamente, sincrónicamente. ¿Cómo estás, Gabriel? Bien, gracias, respondió él con sequedad. Se cerró la última puerta y no halló la clave de los embrujos. El tono seco, cortés, haciendo distancias, señalando un coto. En ella cae una pesantez abrumadora. Dentro, duele dolorosamente. Ya puede irse, debe irse y no volver. Y todo por culpa de la palabra. Si ella la hubiera hallado, si siquiera hubiera articulado algo menos estúpido que la frase de saludo habitual, se ha cerrado el contorno de la defensa. Ahora es redonda. Con dar vueltas alrededor no logrará aproximarse. Tendrá, se vuelve hacia sí misma, instinto de vivir, esperanza que muda de sitio, brutal deseo de vivir, que hallar un camino para salir de la fangosa frialdad que la rodea. Organizar el regreso, no ya a él, sino a ella misma. Debe encontrar en su propia alma, que también se ha construido una muralla redonda ruta de evasión. Ahora irse. Para esto no son menester conjuros, bastará decir: hasta luego, adiós. ¿Quieres subir a la terraza a solearte con nosotros? ¿No te molesta, Roberto, si te digo que yo no soy naturista? ¿Es menester ser naturista para tomar un baño de sol? Gabriel no lo es y siempre toma el sol en la terraza. No, indudablemente no es menester, pero aquí eso significa, bueno, pero no tengo traje de baño. Anda, te pondrás el de Cristina. Subir la angosta e incómoda escalera, peldaño a peldaño. Tenderse, sentirse el calor del sol penetrando en todos los poros, uno a uno. Saber que la va ganando una santa indolencia. Fijar los ojos en los granos del piso, observar las hebras de la toalla, seguir con el dedo una hormiga. Todo eso. Él estará también porque es el único rito para el cual Roberto ha podido conquistarlo. Él subirá y entonces, bueno, voy con ustedes. Vístete, pues. El traje está detrás de la puerta. Muchas gracias. Se viste prolijamente. El traje le queda un poco holgado, no se pega a su cintura. Seguro Cristina se lo ha puesto últimamente, porque está flojo. Sus piernas se miran.
Tal vez hay algo de más desnudo que el desnudo en ella. ¿Quién sabe por qué? Su carne tiene una elocuencia que no logra disimular ninguna envoltura. Aurora lo siente, y con un poco de rubor se echa una toalla sobre la espalda. Siempre queda la magnificencia de sus piernas. Adelante. Cuando sale al corredor, cuando cruza la cocina, cuando alcanza el patiecillo, no hay nadie. O han subido ya o no han terminado de vestirse. La escalera negra de hierro en caracol va subiendo, pegada al muro, los 2 pisos de la casa. Hay que girar con ella. Aurora comienza a subir sin prisa. De pronto siente un peso ajeno al suyo que hace temblar la endeble escalera. Mira hacia abajo. Es Gabriel quien sube tras ella. No mirar. No hablar. Conservar una helada indiferencia. Un temblor agita sus manos que recorren la pasarela humedeciéndola. Él tiene enfrente sus piernas, pero no ha de ser tan rudo para mirar hacia arriba. Subirá contemplando la pared, luego, al avanzar otro peldaño triangular, la otra pared, otro peldaño, y el costado oeste del patiecillo con la ventana del comedor, otro peldaño, y todo el reducido espacio del patio, otro, y la pila de lavar la ropa, otro, y la pared del este, blanca y cerrada, otro, y nuevamente el muro por el cual asciende retorciéndose la escalera. Gabriel no mirará hacia arriba. No mirará porque verá sus piernas desnudas. Ella sube y sube. La escalera firme, pero flexible, oscila irregularmente. Ya no necesita palabra alguna. Cuando todo está terminado, basta el silencio. No queda nada que decirse. No queda ni el poderoso influjo de la presencia. En ella la distracción no es verdad. En él es legítima. Sus piernas no significan nada, o significan lo mismo que la escalera o la pared. Ella sube porque él va a subir para verlo de nuevo. Él sube porque pensó subir, y esté ella o no, es lo mismo. Va a subir. No viene detrás deliberadamente, salió poco después de Aurora y no tiene ella el poder de devolverlo, ni el de acercarlo, ni el de retenerlo, ni el de rechazarlo. Nada. Absolutamente nada. Ni siquiera molestia le causa, a lo más una pequeña incomodidad sin importancia. Ahora va tras el agrado del sol. Ella va tras el imán de su presencia. Si tuviera que soportar otras humillaciones que las que le hace sin querer hacerle, o las que ella siente sin que se produzcan, también volvería, aunque fuera tan difícil, como ya sabe que es, volver. Pero qué imposible. Pero qué difícil es volver. ¿Resentimientos? No. ¿Rencores? No. Dolor, mucho dolor profundo. Un poco de vergüenza por molestarlo. Un poco de vergüenza por insistir, por permanecer, por quedarse. Vergüenza roja. ¿Por qué será roja la vergüenza? Se siente y se sabe roja. No podría ser blanca como la pena, ni verde como el miedo, ni azul como la cólera. Es intensamente roja. Hasta vergüenza de sus piernas tiene. Hasta esa terrible vergüenza. Desea que se hunda la escalera, como una arquitectura de naipes, y caiga sobre ella, no sobre él, cubriéndola. ¿Por qué cubren tan poco esos hierros negros? No tapan ni las piernas ni la vergüenza. Subir. La escalera se bambolea. Primero, al llegar arriba, los ojos al nivel del piso. Otro peldaño más y toda la cara. Otro más y las manos se prenden a la baranda. Otro más, es el último. Ya está el cuerpo casi fuera. Enfrente, exactamente enfrente de Aurora, recostado contra el muro más alto del norte, es la terraza ya, está de pie el pequeño Álvaro. Está recostado en una forma confusa, como quien se apoyó ahí porque va a caer, como quien fue tumbado por una sorpresa. Tiene la cara roja, tan roja que parece reventar la sangre en leves puntitos. Unas cuantas gotas de sudor brillan sobre el labio superior, allí donde también comienza a brillar un bozo nuevo, de durazno tierno, rubio y débil. Los ojos están inyectados y revelan espanto, la pupila del muchacho se fija en Aurora intensamente, como si quisiera absorber su mirada, toda su mirada. Absolutamente toda su mirada. Los ojos del muchacho imploran, demandan, suplican y están espantados, horrorosamente espantados. Pero los de ella, incapaces de proyectarse contra todas las reglas visuales en línea recta, incapaces de ignorar lo que cubre su triángulo visual, no pueden ser absorbidos por los de Álvaro. Aurora ve desde el pelo rubio del muchacho hasta el nivel del suelo. Su cabeza está a la altura de la mitad del cuerpo de él, en forma tal que lo más directo de su mirada se concentra en el cuerpo extrañamente inclinado, confusamente apoyado del muchacho. Los ojos de Aurora miran también el muro tras él, miran el sol pegando en el muro. En lontananza, los techos de la ciudad, unas cuantas cúpulas, algunas copas de árboles. Miran el pantalón caído de Álvaro. Una de sus manos temblorosas oprimiendo algo que vuelve a enrojecerla. El periódico que la otra mano sostiene está con las letras al revés. Súbitamente, el papel baja para cubrir. Una confusión espantosa y clara la sobrecoge. Piensa en Gabriel que viene subiendo tras ella, en la cólera que ha de sentir, en la angustia del muchacho sorprendido, en la ira que le producirá el delito de su hermano. Y más aún, saber que ese delito lo tuvo Aurora ante sus ojos. Ella va a evitarle esa vergüenza.
Se vuelve de espaldas al niño espantado y comienza a bajar la escalera de regreso. A los 2 peldaños está cara a cara con Gabriel. Siento mucho tener que hacerte bajar de nuevo, pero he olvidado mis anteojos y tú sabes que el sol me hace llorar. Si hubiera sido para devolverme sola no te daría esta molestia, iré a traerlos, no te preocupes. Hazme el favor, es pesado subir esta escalera 2 veces. Si fueras tan amable, los he dejado en el cuarto de Cristina, cuando me vestí. Gabriel le sonríe. Sonríe a la naturalidad de su demanda. Como si se hubieran roto las tensiones. Para que me perdones lo duro que he estado contigo, tendría que subirla 10 veces. Con 2 basta. Gabriel comienza a bajar mientras le dice bromas que ella no escucha. El cielo está azul y el sol caliente. Había encontrado, sin buscarla, la palabra clave. Capítulo 11. No es raro verlas juntas. Se acompañan porque ambas tienen mucho que callar. Cristina ha resultado una buena enfermera para Teresa, hasta donde su relativa movilidad se lo permite. Teresa se siente bien con esa muchacha sencilla, en quien la queja solo surge a impulsos de la violencia o la sátira, pero que gusta de estarse horas sentada tejiendo o bordando ropa para su futuro hijo. La enferma tiene periodos de convalecencia, como este, pero la debilidad no le permite entrar en largas pláticas. Cristina rumia sus rencores y teje. Es esta una tarde que anuncia noche cálida. El sol brillante apenas comienza a descender y una siesta bochornosa congestiona el tránsito y amodorra a las personas. La enferma de nuevo parece volver a la vida con lenta dificultad. Se conecta penosamente con las cosas, las fechas y los actos de los demás. Todavía parece pesar sobre ella sentencia de muerte, no obstante las alentadoras palabras del médico, quien asegura que esta convalecencia será definitiva. Algo oscuro retiene la vida de Teresa en los mórbidos límites del sueño, y si bien su cuerpo reacciona conforme a las predicciones clínicas, pues se desentumecen los miembros, renace el apetito y menguan los dolores, su espíritu se resiste a participar de lleno en la vida normal. Conserva posiciones de agonizante, mantiene casi todo el tiempo los ojos cerrados y es presa de súbitos sueños alterados y de largos insomnios deprimentes. Cristina, junto al balcón, resiente el calor que acrecienta las molestias de su embarazo y hace más penosos los movimientos. Mira a Teresa, tendida rígida y sudorosa en la cama, y la imagina tan molesta como ella. Doña Teresa, ¿no le gustaría sentarse un poco? Hace mucho calor. La enferma entreabre los ojos. Dócilmente acepta con una sonrisa la proposición de Cristina. Esta la endereza, pone bajo la espalda muchos cojines, con un trapo húmedo le limpia la frente y aligera las mantas de la cama. Gracias, hija, eres muy bondadosa. Supuse que estaba usted tan incómoda como yo. El calor me hace sufrir mucho, y este mes de marzo, el polvo y los vientos secos son más quemantes que otros años. ¿Es marzo? Marzo, sí, señora. ¿Cómo se siente ahora así sentada? Me siento mejor. Tal vez, si tú no lo dices, no hubiera notado el calor. Pero si es marzo, marzo es un mes cálido. Mucho, doña Teresa. No sé si se ha dado cuenta de que las noches son pesadísimas. No sopla brisa y hasta los animalitos sufren el bochorno. Siempre tenemos concierto de sapos y chicharras. Teresa vuelve a caer en la penumbra borrosa de la enfermedad. Casi era mejor en la agonía, cuando el recuerdo vivaz del pasado estaba al alcance inmediato de su memoria. Ahora los pensamientos se han detenido o acuden con gran dilación a su llamado. La fantasmagórica cinta de su vida que proyectaba la muerte quedó truncada en la convalecencia. Ya no se presentan las escenas como antes y siente como si con la detención involuntaria se hubiera malogrado el proceso de aclaramiento de una gran verdad. Hace un esfuerzo dolorosamente consciente para entroncar la somnolencia bochornosa con el recuerdo de las horas de agonía. Quiere reintegrarse al pasado en forma voluntaria. Le parece un deber confesional a aquella escrupulosa rendición de cuentas que inició en sus gravedades. Hace un nuevo esfuerzo y agarrada a la tenue evocación que hizo la palabra marzo, emprende la reconstrucción de su pasado. Las imágenes relacionadas con el calor, el bochorno y los ruidos nocturnos comienzan a perfilarse en su memoria, pero no tienen el contagioso realismo de las visiones anteriores. Teresa insiste, y con un suspiro desalentado, confirma exteriormente la insatisfacción que por dentro la posee. En verdad que el recuerdo en la vida no tiene la misma vitalidad que el recuerdo en la muerte. Madura en su mente una verdad profética. Morir es regresar, y aferrada a los débiles términos de similitud que concurren para ayudarla, asume su letargo total de otras veces y se hunde en el proceso voluntario de la evocación. Claro llega por fin mi recuerdo. Todo fue claro mientras él estuvo conmigo. Pertenecía a las cosas límpidas, a los destinos con significado, así como Vasco pertenecía a las cosas oscuras, a los destinos sin orientación. Lo que hasta entonces yo había hecho en cumplimiento de mecánicas costumbres se llenó de jubiloso contenido.
Todos esos gestos diarios, indispensables para vivir, pero tan desagradables si se hacen solo para vivir, todos esos que parecen a simple vista no tener sino una función inmediata y a los cuales presta la emoción cauce simbólico. Hacía muchos días, quién sabe cuántos, desde la llegada a mi vida de Esteban. Yo había perdido la molesta noción del deber bajo el cual estaba antes y me movía al influjo de un deber gozoso y nuevo, para el que no existían secretas resistencias. Nada había cambiado en cuanto al curso normal de mi vida. Yo continuaba haciendo las mismas cosas, ejecutando los mismos movimientos, realizando idénticas faenas. Sin embargo, todo era ahora distinto. Desde actos tan elementales como aquellos de supervigilar a la sirvienta, disponer la comida, hacer las compras y amar al niño, hasta esta pasiva contemplación de la noche. Todo estaba ungido de secreta alegría. ¿Podría existir algo más superfluo, desde el punto de vista de Vasco, que contemplar y gozar la noche? Pero ya eso no importaba. Yo estaba sentada en el corredor trasero de la casa, desde donde podía alcanzar con la vista los terrenos incultos de los alrededores y miraba, sin preguntas, la noche. Era una noche calmada y calurosa, cargada de un invierno próximo. Las noches y el aire de marzo son calientes. El de esta noche lo era también por ser de marzo. Los animalillos, los vegetales y la tierra, silenciosos y satisfechos por lo general después de un aguacero, se dejaban sentir inquietos en la oscuridad. Sobre un árbol, quién sabe cuál, un grillo solitario elevaba su grito agudo e inquietante. Entre la propicia intimidad de las plantas, tal vez escudadas por el vértice de una rama y el tronco, tal vez acunadas en la concavidad de una hoja, las chicharras llamaban persistentemente con su monólogo cansón. Un sapo tenor croaba al amparo de una piedra y un sapo bajo le contestaba desde algún rincón del muro. Su diálogo tenía un litúrgico contenido y su silencio un sagrado vacío. De cuando en cuando, entre la oscuridad, con la luna, se dejaban adivinar los colores alterados de las cosas. Fijando la mirada, concentrando la atención, aquel ciprés no era verde, sino negro y tibio. No era opaca la tierra, sino plateada en parcelas y morada bajo la sombra de los árboles. Había flores de indescriptible color. Algunas que durante el día parecieron blancas, ahora tenían la corola azul. Otras que fueran rojas estrenaban el milagro de un bermellón. Las rosas amarillas tenían un blanco, sin mácula ni contorno, solemne. Seguro muchas cosas sorpresivas y curiosas estaban ocurriendo en el jardín, porque además del ruidoso carraspear de las chicharras y del grave coro de los batracios, se oía arrastrarse curvas formas, moverse agudas siluetas, frotarse hoja contra hoja, rodar tierra sobre tierra, chasquear seco contra seco y rebotar seco contra mojado. Toda una secreta vida nocturna se deslizaba ante mí, y yo presenciaba silenciosa el rito con un profundo y consolador deleite profano. Estaba yo también pesada como el aire, densa como la noche y cambiante como el calor. Pero también estaba alegre y tenía un íntimo contentamiento. El mundo era nuevo porque yo lo veía con diferentes ojos, el aire era limpio porque yo tenía despierto el olfato, la vida era buena si continuaba así, tiernamente ruidosa, y si se dejaba transmutar con docilidad por la luna. Yo estaba contenta, callada y pasiva cuando llegó Vasco. Se plantó ante mí con una mirada curiosa y sin decir palabra. Me miró y me miró. Yo comencé a sentirme dolorosamente incómoda. ¿Por qué no preguntaba algo? ¿Por qué no pedía la comida con voz urgente, como otras veces? ¿Por qué sonreía así, como si la sonrisa no le saliera de dentro, o como si solo hiciera una mueca burlesca? Casi era mejor que no hablara. Hablar con él era como hablar solo. Tenía el hermetismo de un indio, y de algo próximo le había quedado en la cara un sello siniestro. Sonreía. Yo, torpe y sin saber cómo comenzar una conversación que ni él esperaba ni yo deseaba, sonreí también. Me salió forzado el gesto. ¿Por qué sonríes? Si no sonrío, contesté turbada. Entonces lloras, lo volví a ver desconcertada. Él sonrió de nuevo, y yo que lo deseaba, no me atreví a formular la pregunta insolente que tenía a flor de labio. ¿Y tú por qué sonríes? Pero no lo hice porque frente a Vasco siempre tuve temor de mis palabras y jamás me sentí segura de acertar con mi pregunta o de no molestar con mi observación. Me guardé el pensamiento. Tenía también deseo de pararme, de irme a otra parte, de quitarme de su presencia, pero no lo hice. Continué sentada esperando no sabía qué. Él, de espaldas a la luna y al jardín, con una mirada que yo sentí, pero que casi no podía ver, recorrió mi cuerpo silenciosa y burlonamente. Desde los zapatos que asomaban bajo la falda, junté los pies, hasta las rodillas que sentí abiertas al llegar allí su mirada. Cerré las rodillas y retiré las manos. Los ojos de Vasco llegaron hasta el regazo, donde dormía, oculto, un hijo suyo en formación. Aquel nudo de células estaba allí presente como en la madurez dolorosa de los pechos, o en el latir apresurado de las arterias, o en la sonrisa de esperanza que asomaba sin sentido a mis labios. Pero ahora lo sentí en desnudo, como si aquella mirada insolente lo hubiera sacado de mí. Puse los brazos sobre él para defenderlo.
La mirada de Vasco subió reptando por mi cintura para detenerse fría sobre mis pechos. De ello salió entonces una oleada caliente, casi penosa, que me impulsó a volverme. Pero solo me revolví en el asiento sin saber con qué cubrir lo que estaba cubierto y yo sentía desnudo. Él sonrió más, gozando la torpeza de mis actitudes y movimientos. Después se quedó serio con una raya vertical entre las cejas que hacía su cara más amenazante. Solo duró un segundo la crispación, volvió a sonreír malévolo y su mirada continuó subiendo hasta mi cuello lentamente. La sangre también en mí iba subiendo, caliente y enfurecida, como si él me insultara, con humillación, como si dijera: «Teresa, desnúdate y suéltate el pelo». Los ojos de Vasco recorrieron mi cara, posándose en la boca, detallando la nariz y los ojos que estaban directamente bajo la luz de la luna. Bajé la cabeza. Pero su voluntad de verme era tal que no pude huir a esa orden, silenciosa como casi todas sus órdenes. Alcé de nuevo la frente, y para escapar al peso de esa mirada, dejé escapar la mía por el jardín que ya no me interesaba. Vasco ya iba a hablar, para decir de fijo algo molesto. Él hablaría porque había terminado el recorrido y no quedaba más por observar, a menos que me hiciera volver de espaldas. Tenía los ojos fríos y agudos de las inspecciones intensas, los mismos que yo conocía y que usaba para aquellos momentos cuando mi obligada torpeza me llevaba a romper un vaso, derramar el agua o tropezar en algo. Iba a decir algo terrible, yo lo sabía. Me enderecé esperando intensamente la palabra. ¿Tienes lista la comida? Casi me golpeó la pregunta. Como de costumbre, yo no había podido adivinar su intención. Como de costumbre, me sorprendía ante él y no era capaz de adaptar a su palabra el gesto de antemano preparado. Yo no tenía a mano, para responder a su palabra molesta o hiriente, un gesto altivo. Esperaba poder usar, si su frase era demasiado insolente, una mirada despectiva, proyectaba ponerme en pie con dignidad, recoger mi falda y salir con toda la elegancia del ofendido que responde al insulto con indiferencia. Pero esto, no lo esperaba. Tan no lo esperaba que algo antes tenso en mí se relajó y tuve tal vez un retroceso visible, porque él volvió a sonreír esta vez satisfecho. Reaccioné. En el peor de los casos, no había dicho la frase molesta, y este era, después de todo, el único terreno en el cual yo podía moverme con absoluta seguridad, irme sin necesidad de gestos altaneros, alejarme naturalmente para dar la orden de servir, mirarlo sin angustia y accionar con soltura. Entre Vasco y yo no existía para mí más que una zona de realidad absoluta, aquella cuando él preguntaba: «Teresa, ¿planchaste mis camisas?» Y yo respondía: «Están ya en tu armario». O él decía: «¿Cuánto gastaste esta semana?» Y yo contestaba: «Aquí está la cuenta». O esta de hoy en la cual yo podía asegurar consolada: «La comida ya está lista. ¿Quieres que te sirva ya?» Siempre tienes una respuesta exacta para esas cosas. ¿No es verdad? Y para las otras, cambió de rumbo. ¿A dónde iría con esa frase? Caí sobre la silla de donde me había enderezado con anterioridad. Debía reajustar todas mis defensas y esperar de nuevo algo que, ya estaba convencida, por lo menos por esta vez, no sabría qué sería. Vasco caminó un paso hacia mí. Se tambaleaba. Yo retrocedí en la silla con positivo miedo. Él caminó otro paso vacilante y quedó muy cerca. ¿Estabas contemplando la noche? Sí, está muy bonita. Sí, ¿te gusta contemplar la noche? No contesté. Estaba casi temblando por un terror inusitado. Así tan cerca, sentí su aliento aguardentoso. Después, sin que yo pudiera preverlo, o esperarlo, o evitarlo, puso su mano sobre mis pechos y apretó hasta maltratar. Yo salté con un grito. Vasco retrocedió como si nada hubiera hecho, tranquilo, seguro. «Pide la comida. Es tarde». Escapé sintiéndome perseguida. Creí que miraba burlón mis pies bajo la falda, que me iba a detener, violentamente tomándome de la cintura y plantándome frente a él, que me iba a besar con ese aliento corrompido, que me iba a desnudar, que me iba a tocar y que si no corría mucho, pero mucho, ya no podría salvarme de su agresión. Y corrí. De repente el piso faltó bajo mis pies y rodé sobre las gradas del corredor, bajándola sentada, de golpe en golpe. El niño, y doblándome en dos, presioné mis brazos desesperados sobre el vientre como si mi hijo se fuera a salir. Vasco estaba junto a mí. Yo todavía desde el suelo, alcé la cara y esperé como siempre. ¿Vas a tener un niño? Yo no lo he dicho, pregunto que si vas a tener un niño. Sí. Párate, siempre serás una mujer sana y fuerte. Por esa caída ridícula no lo vas a perder. Me sentí, como la otra vez, culpable por tener un hijo. Todavía mientras dolorosamente me ponía de pie, Vasco agregó: «No aproveches esta oportunidad para hacer el papel de víctima. Lástima que no lo vayas a perder. Y ahora, alista la comida, que tengo hambre». Me dolían las caderas y la espalda, sentía frío y las piernas me obedecían renuentes y temblorosas. Al llegar al final del corredor su voz me detuvo. «Teresa», me quedé de espaldas esperando el final de la frase. «Teresa», era una orden de volverme, y yo me volví.
Va a venir Esteban. ¿Eso mitiga el dolor de la caída? Esta vez no contesté, y con un coraje inmenso, seguí caminando con una dignidad que no necesité tomar prestado de ningún recurso anterior. ¿Eso mitiga el dolor de la caída? No importaba que él lo dijera, casi ni que él lo hubiera adivinado. Yo estaba de nuevo contenta porque Esteban vendría. ¿Qué habría hecho él en este caso? Me habría ayudado a levantar con cuidado, con ternura, y me habría dicho alguna palabra cariñosa. De ser suyo, el hijo, habría habido en su cara alegría luminosa. De ser suyo, el hijo, reaccioné. Se estarían debilitando mis nociones estrictas del deber, aquellas que con tanto cuidado me inculcara mi madre, para que yo pudiera pensar así. Posiblemente eso estaba sucediendo porque el razonamiento que yo usaba para formularme esta cuestión era un razonamiento sin fuerza, que en nada contribuía a debilitar mi goce ni a alterar la sensación de íntimo consuelo que me producía la sola idea de su presencia. Todo estaba viniendo así. Vasco parecía desearlo y yo no tenía más que obedecer sus designios. Sabía, sí, siempre apelando a mi antiguo y molesto concepto del deber, que aun cuando ese fuera su designio, yo debería oponerme a él. Pero era fácil y simple refugiarse en la excusa de que él lo estaba provocando y que al acatar su deseo yo no estaba yendo contra mi arcaico concepto del deber. Algo comenzó a inquietarme. Sí. Yo estaba yendo no contra un arcaico concepto del deber, sino contra el deber que nunca es arcaico, ni mejor, ni bueno, ni justipreciable, ni cambiante, sino que es siempre el mismo deber, sin color ni forma, el mismo inalterable. Un valor en sí. Y yo, en una actitud u otra, iba contra este. Pero ¿cómo había hecho Vasco para colocarme en tan incómoda disyuntiva? Yo no lo sabía, y cuando comenzaba a preocuparme por averiguarlo, Esteban llegó y yo olvidé mis problemas. La señora dice que va a tener un niño. ¿No le parece, Esteban, que debemos celebrarlo? Ese señor aplicado a mí era el más burlón de sus calificativos. Pero Esteban no lo sabía. Sonriendo limpiamente, me brindó esa mirada de alegría luminosa que yo tanto necesitaba. Y no dijo nada. Vasco había sacado vino y con un vaso lleno se dirigió a mí. Y la primera en celebrarlo vas a ser tú, se volvió a Esteban, la señora hace un misterio de sus hijos hasta que yo por mí mismo logro darme cuenta. Tómate ese vino, Teresa. Comencé a beber y después de unos tragos lo dejé sobre la mesa. No, así no. Vas a tomártelo todo. No, Vasco. Me hará mal, yo no sé beber. Tómatelo, tienes ahora 2 para que te cuiden la borrachera. Yo no quiero emborracharme. Pero yo sí lo quiero. Miré a Esteban pidiendo auxilio, aunque no deseaba provocar su intervención. Siempre había violencia en Vasco. Siempre. No sabía hablar sin violencia o sin algo detrás de sus palabras. He dicho que te vas a tomar este y otros vasos más. Quiero darme hoy el espectáculo de tu borrachera. Ahora Esteban también se puso de pie. Eran un hombre frente a otro, ambos en actitud de reto, ambos con una decidida voluntad de imponer su criterio, ambos dispuestos a realizarlo costara lo que costara. Yo no hablé. Pasó mucho rato. Pero mucho rato, o a mí, me pareció muy largo. Oía fuera los ruidos de los insectos y los oía pequeños. Por sobre el croar del sapo adivinaba la canción de las chicharras, y entre estos sonidos me parecía oír arrastrarse sobre hojas secas el largo y sinuoso cuerpo de una culebra. Vasco estaba sonriendo otra vez. Su voz cuando habló era estrecha, perversa, melosa, amenazante. ¿Verdad que me vas a dar gusto y te vas a tomar este vino? Esteban contestó en mi lugar. Vasco, esto, aunque no sea de mi incumbencia, no lo voy a permitir. Usted está borracho. Su esposa va a tener un niño. Usted no puede obligarla a una cosa tan desagradable como la embriaguez, que puede hacerle daño. Suavemente, dulcemente, Vasco miró a Esteban. Su abogado defensor ya lo esperaba. Tan pequeño, tan miserable. Estaba probando todo lo desagradable que había en su alma, lo estaba enseñando sin pudor. Y ese infeliz hombrecillo era el padre de mi hijo, era mi marido. Ya me parecía bastante que ante los ojos inquisidores de Esteban nada quedara oculto, que él no solo supiera, sino que fuera capaz de hacerle a uno saber, sin decirlo, que él sabía. Era ya mucho que yo tuviera que compartir, que yo debiera compartir esa maldad, y era, sin duda, demasiado que tuviera que cubrirla. Porque para ese deber, sin color ni forma, ni arcaico, ni bueno, ni justipreciable, ni cambiante, yo debía cubrir tanta miseria con mi anuencia. No sé violente, Esteban, no hay necesidad. Tal vez me haga bien ese vino porque me acabo de dar una tremenda caída. Y si mi humor está malo, con eso se compondrá. Todavía con su sonrisa de indio malo, Vasco contestó. Veo que se cumplen mis pronósticos. Su amistad, Esteban, le hace bien a Teresa. Nunca la había visto tan dócil y calmada. Figúrese que me la encontré contemplando la luna.